Los diezmos del Antiguo Testamento fueron abolidos. Rigen leyes distintas en el Nuevo Testamento. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Levítico 27:32. Orientación importante previa al texto del estudio. Respetado estudioso de las Sagradas Escrituras, al recopilar y analizar el que escribe los abundantes datos de la Biblia sobre diezmos, descubriéndose muchas evidencias según las que fueron abolidos en la cruz, no tengo la menor intención de enseñar o implicar que el cristiano, librado por Cristo de la ley del diezmo, no esté en el deber de aportar generosamente para la gran obra de Dios en la tierra. Muy al contrario, mi convicción es que la generosidad del cristiano ha de superar aún la del israelita. Le rogamos encarecidamente leer todo este estudio antes de emitir evaluaciones negativas, argumentar contra la abolición de los diezmos o enviarnos preguntas. Quizás encuentre, al igual que nosotros, sorprendentes hechos y detalles que desconociera. Tal parece que algunos lectores no pasen más allá del título de este estudio, pues nos hacen preguntas cuyas respuestas aparecen en el texto. Por ejemplo, preguntan si los diezmos fueron abolidos, ¿cómo se sostienen los pastores o evangelistas hoy día? Encontrándose la respuesta en la partida 33. Extrañamente, algunos osan criticar y contradecir, sin tomar la molestia, según su propia confesión, de siquiera consultar los pasajes bíblicos citados en apoyo de respuestas, explicaciones o conclusiones, así poniéndose en tela de juicio su objetividad, honradez y aun su actitud intelectual. Indefectible diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Deuteronomio 14, 22, 23. Y el diezmo de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Levítico 27, 30. A continuación, un breve esquema del contenido de esta obra. Las preguntas del 1 al 22 los diezmos en el Antiguo Testamento, Abraham, Jacob y Leví, las preguntas del 23 al 26 los diezmos en el Nuevo Testamento, Mateo 23, 23 y Hebreos 7, 1, 10. Las preguntas del 27 al 41 las ofrendas de la Iglesia primitiva, el sostenimiento de obreros según el Nuevo Testamento y la generosidad admirable de los cristianos maduros. Introducción. Amigo lector, ¿acaso pertenece usted a una congregación, iglesia, concilio o movimiento que exige el diezmo? ¿Acostumbra su pastor, pastora, ministro o evangelista predicar, frecuente e insistentemente, que todos los feligreses deberían diezmar? ¿Suele él, o ella, censurar duramente a quienes no lo hacen, aun amenazándolos con castigos divinos, incluso poniéndolos en disciplina, privándolos de ministerios, o más aún, echándolos de la iglesia? Al demandar diezmos líderes religiosos del presente, ¿acaso estén cometiendo el error gravísimo de sojuzgar a los seguidores de Cristo a un yugo que haya sido quitado? ¿A una ley que fuera abrogada? ¿Se solidariza usted con infinidad de creyentes sinceros los que cuestionan la validez bíblica del diezmo como ley para la Iglesia del Señor? Jesucristo purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Juan 2, 13, 16. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructorias y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. 2 Pedro 2, 1, 3. Según numerosos testimonios, aumenta cada vez más la cantidad de creyentes que ya no se congregan por no estar de acuerdo con el diezmo, no encontrando, o, decepcionados y disgustados muchos de ellos, no procurando encontrar, alguna iglesia que no lo exija. Dada esta circunstancia, más la de abusos comunes relacionados con la administración a menudo turbia, no fiscalizada, aún deshonesta, de enormes sumas de dinero recogido en decenas de miles de congregaciones diezmadoras a través del mundo, tenemos a bien presentar el siguiente estudio sobre diezmos, ofrendas y el sostenimiento de siervos en la Iglesia. Lo hacemos valiéndonos del formato sencillo de preguntas y respuestas. Texto del estudio. 1. ¿Qué significa la palabra diezmo? La 10ª parte. 2. ¿Dónde menciona la Biblia por primera vez los diezmos? En Génesis 14, 20.
Abraham dio los diezmos de todo, es decir, del botín. Hebreos 7:4, a Melquisedec, rey y sacerdote de Salem, Jerusalén. Se alude a este suceso en Hebreos 7:1-11, donde Melquisedec es presentado como tipo de Cristo. 3. ¿En qué consistían los diezmos entregados por Abraham a Melquisedec? Eran del botín. Hebreos 7:4, es decir, de los bienes materiales rescatados por Abraham cuando éste derrotó a los reyes del Oriente. Génesis 14:1-20. Para un análisis bastante completo de Melquisedec como tipo de Cristo, de Hebreos 7:1-10 y Génesis 14:17-20, se recomienda el estudio Diezmos en la Iglesia. Melquisedec, Abraham y Cristo. ¿Debemos los cristianos diezmar porque Abraham dio diezmos a Melquisedec? Hebreos 7:1-10. Génesis 14:17-20. 4. En la época antes del tiempo de Moisés, ¿se encuentran otros ejemplos de quienes diezmaban? Solo el del patriarca Jacob, quien hizo voto de apartar el diezmo de todo, con tal de tener feliz desenlace el viaje que realizaba. Génesis 28:20-22. Que conste, Dios no mandó a Jacob a hacer el voto. Jacob hizo el voto de su propia voluntad. La fraseología del voto descubre en José un espíritu poco maduro, pues aquel varón condicionó su fe en Dios en bendiciones que él deseaba para su viaje. Jacob dice: Jehová será mi Dios, sí. 28:21, indicando condiciones el pequeño pero importante vocablo sí. ¿Cuáles eran las condiciones? Unas cuantas, a saber, si fuere Dios conmigo, y me guardaré en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. 28:20-21. Luego de pautar Jacob estas condiciones, promete: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Actualizaciones. Reflexionando sobre el voto de Jacob, se me ocurre que no pocos diezmadores del tiempo presente demuestran la misma mentalidad egoísta y materialista, así porque también intentan hacer, atrevidamente, tratos, convenios o negocios con Dios. Dios mío, te doy el diezmo, esperando que me lo aumentes 10 veces, que me prosperes, que sanes mi enfermedad, que me des salud, que concedas mis peticiones. Alabado tu nombre. Tú lo has prometido. Lo doy por hecho. A diferencia, el cristiano maduro, entendido y espiritual mantiene su fe en Dios, día tras día, año tras año, no condicionándola en prosperidad material, salud o cualquier otra consideración material. Siempre y cuando cuente con los recursos, aporta generosamente a la obra de Dios, no esperando a cambio recompensas materiales. Su actitud ecuánime y sabia es la que expresa el apóstol Pablo al escribir: sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:12-13. 5. ¿Diezmaban todos los patriarcas desde Adán hasta Moisés? No hallamos ninguna evidencia bíblica de que lo hicieran. Al escrutar los libros de historia del Antiguo Testamento, particularmente Génesis, comprendemos que no existía durante la edad patriarcal ningún sacerdocio especial parecido al sacerdocio levítico de la era mosaica. Deducimos, pues, que no hacía falta que se dieran de continuo diezmos durante la edad patriarcal, ya que no había sacerdocio permanente que dependiera de ellos. El sacerdocio de Melquisedec era único en su categoría, existiendo en la tierra solo durante la vida de aquel varón, pues él era sin padre, sin madre, sin genealogía. Hebreos 7:1-3, y por consiguiente, ya no estando él en la tierra, su sacerdocio no seguía teniendo representación entre los seres humanos. No perdamos de vista que Abraham dio diezmos a Melquisedec en una sola ocasión, hasta donde nos informa el relato sagrado. En cuanto a la posibilidad de que durante aquella edad patriarcal se dieran diezmos que fueran consumidos por menesterosos, viudas, huérfanos o todo el pueblo, tampoco hay evidencia alguna al respecto. 6. Apartando Dios a Israel para sus propósitos particulares, dio a aquel pueblo muchas leyes a través del mediador Moisés, entre ellas, algunas relacionadas con el diezmo. ¿Qué dice el mandamiento básico referente a diezmar? Respuesta. Indefectiblemente diezmarás. Cada año. Deuteronomio 14:22. Indefectiblemente quiere decir que no puede faltar o dejar de ser. Diccionario de la Real Academia Española. Microsoft Encarta. 7. ¿Con qué frecuencia deberían diezmar los israelitas? Cada año. Deuteronomio 14:22, una sola vez al año.
No cada mes, ni cada semana, sino una sola vez al año. La actual práctica común en las iglesias donde pastores, profetas, apóstoles o evangelistas enseñan y exigen el diezmo obviamente no armoniza con la ley dada por Dios en Sinaí, pues en estas iglesias se suele ordenar que los feligreses diezmen cada semana. 8. ¿De qué cosas debían diezmar los israelitas? De todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Deuteronomio 14:22. Algunos ejemplos de grano son el trigo, la cebada, la avena y el arroz. De tu vino o de tu aceite. Deuteronomio 14:23, de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. Levítico 27:30, de vacas. De ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, es decir, que fueran contados al salir a los pastos. Levítico 27:32, aplicación al presente. En el tiempo que vivimos, decenas de miles de líderes religiosos, de toda calaña, inculcan el diezmo. ¿Acaso pidan a los feligreses la 10ª parte de los productos del campo: frijoles, maíz, bananas, cocos, uvas, trigo, cebada, avena, de los animales vacas, caballos, ovejas, cabras o de las aves gallinas, pavos, palomas, codornices? ¿O solo piden dinero? 9. ¿Diezmaban los israelitas de su dinero? Ningún pasaje del Antiguo Testamento enseña explícitamente el diezmo del dinero. Según Lucas 18:12, el fariseo que oraba, jactándose, dijo: doy diezmos de todo lo que gano. Tal vez implique en sus palabras que diezmase de su dinero, pero también existe la posibilidad de que comprara, utilizando la 10ª parte de sus ganancias monetarias, frutos, granos, animales, etc., para el alfolí del templo. Otro tanto pudiera hacer cualquier negociante israelita que no fuera agricultor, avicultor o ganadero. Lo cierto es que las leyes del Antiguo Testamento sobre diezmar claramente especificaban que el diezmo se constituía de lo que serviría para la alimentación de los sacerdotes levíticos, como además para la alimentación de todo el resto del pueblo que participara del diezmo, conforme a la información divulgada en la partida 12. 10. El israelita que quisiera rescatar algo del diezmo, o sea, retener una porción del diezmo de los productos del campo o del ganado, ¿qué medidas debería tomar? La respuesta se encuentra en Levítico 27:31. Debería calcular el valor de lo que se propusiera rescatar, luego añadir por encima de su precio justo la 5ª parte de dicho precio. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. La 5ª parte, o sea, el 20%. En este caso, se deduce que entregara en efectivo el precio total de lo rescatado a los sacerdotes levíticos. Aún así, el diezmo original que le correspondía no era de dinero sino de frutas, granos o ganado. Lógicamente, a nadie en sus cabales se le ocurriría que rescatar algo del diezmo de dinero fuese buen negocio, pues hacerlo significaría añadir el 20% al valor del dinero rescatado. 11. ¿Qué debían hacer los israelitas con los diezmos? Respuesta. Y comerás delante de tu Dios en el lugar que Él escogiere el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Deuteronomio 14:23. Durante los primeros 2 años de cada ciclo de 3, todos los israelitas comían sus diezmos. El tercer año, y de ahí en adelante cada 3 años, entregaban todo el diezmo. De aquel año a los levitas la tribu sacerdotal de Israel, extranjeros, huérfanos y viudas. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Deuteronomio 14:28-29. 12. ¿Quiere decir que no todos los diezmos fueron dados a los levitas? Efectivamente, y este es un detalle que el estudioso imparcial no pasa por alto. En Deuteronomio 14:22,